Hermanos de la alabanza, qué alegría que es tenerlos aquí. Gracias a Dios tenemos un lindo domingo, con sol, buen tiempo, y realmente es una alegría. Sabes que el pastor Banet es, para todos los que vienen esta mañana, es el líder de nuestras iglesias en Sudáfrica, en África. Nuestras iglesias tienen 108 iglesias. El pastor está predicando allí, no, hace 17 años. Comenzó con una iglesia en Soweto y ahora está en el Dorado Park en Johannesburgo. Realmente Dios está usando su vida tremendamente allí en África, ¿no? Y no solamente en África, sino en todo el mundo. Es un hombre que ha inspirado a muchos hombres, que ama su iglesia, ama la voluntad de Dios. Imagínate, dejó los Estados Unidos para irse a Sudáfrica a predicar la palabra de Dios. Así que te va a hablar alguien que realmente no solamente ha escuchado el Evangelio de Dios, sino que lo vive cada día. Y eso es importante. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que en esta mañana yo le dije, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso bien argentino al pastor Ron Bennett. All right. Here we go. Thank the Lord. It has been good to be here. Okay, ahí vamos. Ha sido bueno estar aquí esta mañana. Argentina is first time in Argentina. Es mi primera vez aquí en Argentina. First time preaching on this continent, this side of the world. Es la primera vez predicando en esta parte del mundo, en este continente. I think it's probably, my wife was saying, probably this is the only continent I've not preached on. Dice, seguramente creo que este es el único continente en el cual nunca prediqué antes. So it is a first, and it is a very nice nation. Es la primera vez y es una nación muy linda. People very friendly. La gente es muy amigable. The food is very good. La comida está buenísima. Rugby team is bad. El equipo de rugby es horrible. Lo lamento. Los Springboks, ¿no? de Sudáfrica. Los Springboks primero. Just kidding. No, solo bromeo. Some of you just got very angry. Algunos de ustedes ya se pusieron todos enojaditos. Yeah. You do have a great rugby team. No, tienen un gran equipo de rugby. Let's get into the Word of God here this Vamos morning. a ir a la palabra de Dios esta mañana. We are going to preach a sermon about relationships. Quiero predicarte un sermón acerca de las relaciones humanas. From 2 Kings chapter 8. De Segunda de Reyes capítulo 8. Because there is something that has been all of my life a great blessing. Ha habido algo que a lo largo de toda mi vida ha sido una gran bendición. And that is, for one, being saved, being born again. Y desde que yo me he salvado o he nacido de nuevo como cristiano. But I've had pastors relationships with my pastor. He tenido pastores, relaciones, tiempos con mi pastor. Has been a great blessing unto me. Y que ha sido una gran bendición para mi vida. And I want to talk about relationships from 2 Kings chapter 8. Y quiero hablarte acerca de relaciones en Segunda de Reyes capítulo 8. Because here is a particular woman that has a relationship. Porque aquí hay una mujer en particular que tiene relación con su pastor. And we can see her life over many chapters. Podemos ver la vida de esta mujer a través de varios capítulos de la Biblia. 2 Kings chapter 8. Segunda de Reyes capítulo 8. Verse 1. Then spake Elijah unto the woman whose son he had restored to life, saying, Arise, go thou and thy household, and sojourn wherever thou canst stay. For the Lord had called for a famine. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. And it shall come upon the land for 7 years. And the woman arose and did after the saying of the man of God. And she went with her household and stayed in the land of the Philistines 7 years.
Dice entonces, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. And it came to pass at 7 years in that the woman returned out of the land of the Philistines, and she went forth to cry unto the king for her house and for her land. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió a implorar al rey por su casa y por sus tierras. And the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elijah has done. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. And it came to pass, as he was telling the king how he had restored a dead body to life, that behold, the woman whose son he had restored to life cried to the king for her house and for her land. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. And Gehazi said, My lord, O king, this is a woman, and this is her son whom Elijah restored to life. Y dice, entonces dijo Giezi, Señor mío, rey Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. And when the king asked the woman, she told him, so the king appointed her a certain officer, saying, Restore all that was hers and all the fruits of the field since the day she left the land, even until now. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Let's pray. Vamos a orar. Oh God, right now, Señor by the Jesús, power of your por el blood, God, poder I de tu pray, sangre, God, your Señor, te hand of pido, blessing, Señor, your que tu hand mano de of help, bendición, God, de tu mano de be ayuda upon this service, esté sobre God. este Speak, servicio, Señor. move, Habla, and minister Señor, by your blood. ministra, Señor, Revelation, por God, tu sangre, upon the message and the revelación, messenger por el in the name of mensaje Jesus, y el I pray. mensajero en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Here in our text, we see this is the latter days of the Shunammite woman. ¿Ves? Lo que vemos acá son los días de la mujer tsunamita, como se la llama. But this woman has a beginning, especially when it comes to her relationship with the man of God. Y esta mujer tiene, por así decirlo, un principio cuando ella empezó a tener una relación con el hombre de Dios. And what is interesting about this woman is her and what she had did in the past. Y lo que es importante con esta mujer es haberla visto a ella y ver lo que ella hizo por este hombre de Dios en el pasado. Because her and her husband, they must have been pretty well off. Porque ella y su esposo deben haber sido gente bastante rica o con una buena posición económica. And she noticed that sometimes when Elisha came by, she came by the house, that she started to invite him in the house to eat and to feed him. Entonces lo que pasaba es que cada vez que Eliseo venía al pueblo de ella, ella le invitaba a Eliseo a pasar a su casa y a almorzar o a cenar con su familia. You can look at 2 Kings chapter 4. Podés mirar eso en 2 de Reyes capítulo 4, Verse 8. el versículo 8. It says it fell on a day that Elijah passed to Shunem, and there was a great woman, and she constrained him to eat bread, and so it was. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a su casa, a la casa de ella para comer. And as oft as Elijah passed nigh, he turned in there to eat bread. Y cuando pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Now here's a woman, she sees a man of God. Acá hay una mujer que está viendo a este hombre de Dios. At first he was a stranger. A primera vez que lo vio, para ella era un extraño, no lo conoces. Es But alguien que no conoces. here is this woman, she's reaching out to bless a man of God. Pero ahora ves que esta mujer no se está moviendo hacia adelante y está tratando de alcanzar al hombre de Dios para bendecirlo. She just wants to be a blessing. Ella solo quiere ser una bendición para él. I mean, he was a stranger. He was not a family member
to her. Este hombre era un extraño para ella, no era un miembro de su familia o alguien que ella conociera. She just knew that he was involved in the things of God, and she wanted to do whatever she could to help the man of God. Ella sabía que este hombre estaba involucrado en la voluntad de Dios, así que lo que ella quería hacer era simplemente hacer lo que estuviera a su alcance para bendecir a este hombre en la voluntad de Dios. And then, as life travels on, all of a sudden things change. Y así como viste, la vida se mueve hacia adelante, de repente, como sabes, la vida muchas veces cambia. She tells her husband, hey, why don't we build a little room? And so when the man of God comes by, not only can we feed him, but we can also have a little room with a little sink, a little bed, so he can sleep and stay here. Entonces después más adelante esta mujer le dice al marido, le dice, escúchame, ¿por qué no le construimos? Porque siempre que viene este hombre no tiene donde quedarse a dormir. ¿Por qué no le construimos un cuarto que tenga una cama, que tenga una silla y una mesa para que este hombre pueda venir y quedarse ahí cada vez que viene y tenga un lugar para estar? And she is investing in. Ella está como invirtiendo en esta relación. She is starting to know. Ella ella quiere saber, quiere conocer. She just wants to help. Ella simplemente quiere ayudar. And don't you know that as time goes on, y entonces, como quizás vos sabés, el tiempo sigue adelante en la vida de esta gente. Of course, the man of God, and such is the nature of God, is that when we seek to do good for the kingdom of God, God always seeks to do good for us. Entonces, lo que pasa es esto. Como la mujer estaba buscando tratar de bendecir y ayudar al profeta, ustedes saben que siempre que trates de bendecir o ayudar a la obra de Dios, Dios siempre va a venir y va a tratar de bendecir y ayudarte a vos también. And then the man of God says to his servant, what does this woman want? Así que el hombre de Dios le dice a su sirviente, le dice, ¿qué es lo que esta mujer necesita o quiere en la vida? I don't think this woman, she did any of what she did for anything. She just wanted to be a blessing. Yo no creo que esta mujer haya hecho lo que hizo de ayudar al profeta por ningún otro motivo interno, sino que simplemente ella quería ser una bendición para este hombre. Of course, this woman would have been an older woman, and at this point she was not able to have kids. Y seguramente esta mujer sería una mujer adulta, porque para este tiempo ella no había podido tener hijos. And Gehazi came back to Elijah and says, this woman, she hasn't been able to have kids, her or her husband. Entonces Giesi, que era el sirviente de Eliseo, viene a Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Esta mujer no ha podido tener hijos durante su vida, o sea, es una de las cosas que ella no ha podido hacer. So the man of God calls her up and says, at the appointed time, you're going to have a son. Entonces el hombre de Dios la llama y le dice, al tiempo apropiado vas a tener un hijo. A blessing. Una bendición. That which she was not seeking. O algo por lo que ella no estaba buscando. Here's a woman that began to push in to have a relationship with the man of God. Acá tenés a una mujer que estaba empujando y que tenía una relación con el hombre de Dios. And as she was a blessing, all of a sudden God, through this earthly relationship, now her life is being blessed. Entonces, ahora vemos a esta mujer que a través de una relación humana, de esta mujer bendiciendo al hombre de Dios, Dios en una forma sobrenatural la bendijo a ella con un hijo. Life goes on and somehow the boy has an accident and he dies. La vida se mueve para adelante y de alguna manera este chico tiene un accidente y se muere. And the woman, she goes searching for the man of God. Y así que esta mujer, el tsunamita, corre a buscar al hombre de Dios, a Eliseo. And as she goes searching for the man of God and finds him, she tells about the boy that is now dead. Entonces esta mujer corre a buscar al hombre de Dios, lo encuentra y le cuenta acerca de su hijo que ahora se murió. And of course, Elijah, long story short, Elijah prays. And life comes back to the boy. Entonces, una historia larga, la hacemos corta. Eliseo va, ora por este niño y este niño se resucita y vuelve a la vida. And here we see
because of a relationship. And I want to tell you, you that are here that don't know God, Y es acerca de muchas veces de las relaciones que nosotros tenemos en la vida. Y quizás vos estás aquí y no has escuchado de Dios. amen, there are many things in life that we can do, but there are some things without God that we can never do. Déjame decirte algo, hay muchas cosas en la vida que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, pero te digo algo, hay otras en la vida que no podemos hacer sin Dios. This woman, amen, she had to be well off. She had the ability to be able to make money, to have a house, to have land. Esta mujer era una mujer rica, tenía la habilidad de hacer dinero, de tener propiedades, de tener una buena casa. But she was unable to, there was a part of her life that she was unable to produce sin. Pero ¿sabes qué? Pero había una parte de su vida que no era capaz de producir de ciertas cosas, como por ejemplo de tener un hijo. But with God, God was able to do what her and her husband wasn't able to do. ¿Ves? Pero con Dios, ella y su esposo fueron capaces de hacer lo que ella y su esposo sin Dios no podían hacer. And there is much people can do without God. Hay muchas cosas que la gente puede hacer sin Dios. But there are some things that only God can do. Pero hay ciertas cosas que solo Dios puede hacer en tu vida. And you can see that here is a woman as she seeks a relationship with the man of God and God. Vos ves acá que hay una mujer que así como ella busca tener una relación con Dios y con el hombre de Dios. God begins to bless her life. Dios empieza a bendecir su vida. Gave her a boy. Y le da un hijo. Miraculously brought that boy back to life. Y milagrosamente hace volver a la vida a este chico que se había muerto. Here is God at work in a woman's life. Acá hay un Dios que se está moviendo en la vida de esta mujer. And God so blessed her life. Y Dios bendijo tanto su vida. Now, as we go forward now. Así que ahora, así como nos vamos moviendo hacia adelante en la historia, This woman, just think about this. solo pensá en esta mujer y pensá esto, por favor. Wonder, and of course, Elijah was a real man. Ahora, por supuesto, sabés que Eliseo era un hombre real. He was a fleshly man. Era un hombre de carne y hueso, o sea, no era un espíritu. But this woman and her husband, they sought out a relationship with a earthly man who knew God. Pero entonces lo que ves acá es que esta mujer y su esposo buscaban tener una relación con este hombre de carne y hueso llamado Eliseo, que era un hombre de Dios. And it was through this earthly relationship that God would move to bring great blessing unto her life. Y fue a través de esta relación humana que Dios buscó moverse y traer bendición a toda su vida. This relationship, it enhanced her, it helped her. Esta relación realmente la animó, la ayudó a ella. But now, you know, it's easy to love somebody when they have brought you what you want. Ahora, ¿cuántos saben que es fácil amar a alguien cuando alguien te trae lo que vos estás buscando, lo que vos querés? Up to this time, her relationship with the man of God has been nothing but great. Hasta este momento, la relación con el hombre de Dios no ha sido nada más que solo cosas buenas. He spoke to her, what do you want? A child. Él le habló a ella y le dijo, ¿qué querés? Un hijo. And God gave her what she wanted. Y Dios le dio a ella lo que ella quería. When that which God had given her had been damaged, God spoke and brought life back to it. Cuando lo que ella quería había sido dañado, Dios habló y lo trajo a la vida. But as time goes on, pero ahora como el tiempo se sigue moviendo adelante en su vida, you must understand that sometimes God speaks through earthly relationships. Vos tenés que entender que muchas veces Dios nos habla a través de relaciones terrenales o humanas. And it's easy to listen to somebody when they are always saying what you want them to say. Y es fácil escuchar a las personas cuando te dicen exactamente lo que vos querés escuchar o lo que querés decir.
When the evangelist tells you you're great and mighty and are beautiful, we like it. Entonces cuando el evangelista viene y te dice, vos sos grandioso, hermoso, espectacular, lo amás. But if he says something that's Y si dice algo que... No, diablos, horrible. how many know we always, it's easy to hear what we want to hear. Entonces, sabés que es fácil para nosotros escuchar lo que queremos escuchar. And up to this point, this woman's relationship with Elijah she has got greatly blessed from this relationship. Así que hasta este punto la vida de la tsunamita y Eliseo había sido una gran bendición porque ella siempre había sido bendecida en este punto. And in my life, Y en mi vida, I have had many pastors. yo he tenido varios pastores. And I know you can have evil pastors. Yo sé que vos podés tener pastores malvados, You can have bad pastors. podés tener malos pastores, But most of the pastors that I know, amen, they want to be a blessing and help people. pero la mayoría de los pastores que yo conozco quieren ser una bendición y ayudar a la gente. They are trying to make heaven themselves, but they are trying to help other people that they are pastoring. Ellos tratan de llegar al cielo y de ayudar a las otras personas a las cuales están pastoreando. And over my life, and I think I have, of the 9 pastors that I've had, I've always sought to have a relationship with my pastor. Y yo he tenido 9 pastores a lo largo de mi vida y con todos estos 9 pastores siempre he buscado tener una relación con ellos. And I have seen in over the years of pastoring and preaching that those that seek to have a relationship with the man of God, there is a blessing that flows from that relationship. Y yo he visto a lo largo de todos estos años en mi vida y a través de todos los años de estar predicando de que todos aquellos que buscan tener una relación con su pastor son personas que siempre son bendecidas. And I have had many people that I know that they said, "No, I don't want to have a relationship with him." Y hay un montón de gente que yo conozco que me dice, no, yo no quiero tener una relación con el pastor. No necesita aquí. No lo necesito acá. I stand on my own. Yo me sé parar y me sé manejar por mí mismo. But I have also seen those lives that there has been something missing. Y yo siempre he visto en esas vidas de esas personas que hay algo que siempre le falta. But like the woman in our text, has she formed a relationship with the man of God? God began to flow through that relationship and bless that and be a help to that woman. Así como ella formó una relación con el hombre de Dios, Dios pudo descender y a través de esta relación bendecir la vida de esta mujer. But I think the test of all relationship comes to when we are told something that we do not want to hear. Pero realmente yo creo que la prueba de toda relación es cuando nosotros escuchamos algo que no queremos escuchar. Because it's always easy to hear what we want to hear. Es fácil cuando vos escuchás lo que querés escuchar. But now life has gone by. Pero ahora la vida está pasando y se mueve hacia adelante. All of a sudden in 2 Kings in chapter 8, Y de repente en Segunda de Reyes capítulo 8, immediately this woman comes to Elijah. Inmediatamente esta mujer viene a Eliseo. And as she comes to Elijah, Y como viene a Eliseo, he's going to speak something to her that I know she did not want to hear. y él le va a hablar algo a ella que estoy seguro que ella no quería escuchar. Because he's going to tell her, I mean, she didn't ask him. He is just going to tell her, move to another nation for 7 years. Entonces de repente acá ella va a escuchar algo que ni se le ocurría por su mente, ni le pasaba. El profeta va a venir y le va a decir, quiero que agarres todas tus cosas y te mudes a otra nación por 7 años. How many know most women like their house? ¿Cuántos saben que a la mayoría de las mujeres les gusta su casa?
she's got her favorite room. Ella, imagínate, la mujer siempre tiene su cuarto favorito, Her favorite pictures on the wall. sus fotos favoritas o más lindas en su pared. There would have been memories of the birth of her son. Y viste los recuerdos del nacimiento de sus hijos. There would have been memories how the son died and passed and was brought back to life ¿Te in that imaginas house? en esa casa recuerdos de cuando el hijo murió y Eliseo vino, oró por ella, se levantó de la muerte? I mean, this is her neighborhood. This is her land. This is her people. Escúchame, es su barrio, es su tierra, es su gente. This is where she is comfortable. Acá es donde ella se siente cómoda. She has farms. She has a certain amount of wealth. Ella tiene una granja, tiene una gran cantidad de riqueza. But now Elijah is going to speak something to this woman that she is not expecting. Pero de repente ahora Eliseo le va a hablar algo a esta mujer que ella ni siquiera se lo está esperando. For the next move from your house, get out. For the next 7 years, there's going to be a famine. Get to another nation. Entonces le va a decir, por 7 años aquí va a haber una hambruna total, agarrá todas tus cosas y te vas a otra nación. And in life, En la vida, relationships are tested en la vida las relaciones son probadas. when many times those in the past who have spoke nothing but good to us Cuando muchas veces la gente que en el pasado no nos ha hablado nada más que cosas buenas, but now they speak something that pero de repente ahora te hablan cosas que... no gusta. No me gusta. No me gusta. No me, Speaketh diablo. habla el diablo. No me gusta. He missed God. A este le pifió a Dios, está hablando cualquier cosa. Oh, get thee behind me, Satan. Vete detrás de mí, Satanás. I mean, this is going to be the first time now the man of God is going to speak something that I know this woman didn't want to hear. Esta es la primera vez que el hombre de Dios le va a hablar algo a esta mujer que ella no quiere escuchar. See, lots of people have a relationship with me, Dice, bueno, mira, tiene una relación conmigo. but it's easy to have a relationship with me when I'm always saying good things and telling you what you want to hear. Bueno, pero vamos a tener una relación conmigo mientras me hable buenas cosas y me diga lo que yo quiero escuchar. But when you come to me and I say something that you don't want to hear, Pero cuando vos venís a mí y, te voy a decir algo que no querés escuchar, that comes the test of relationship. ahí es donde viene justamente la prueba de las relaciones. See, pastors and people we resent being told what to do by other people. ¿Sabes qué? ¿Cuántos saben que nosotros nos resentimos cuando otra gente viene y nos dice cosas? But one thing I've learned about life Pero una cosa que yo aprendí en mi vida is that there are certain things that are put into place that are there to be a blessing because they can see things that you cannot see. Porque hay ciertas cosas que son puestas en el lugar de una manera donde muchas veces el hombre de Dios puede ver cosas que vos no podés ver. In South Africa, I got my pilot's license and I fly around South Africa. En Sudáfrica yo tengo mi licencia de piloto de aviones y entonces yo puedo manejar los aviones chiquititos, esos, viste, los Cessna, a través de Sudáfrica. But I fly at an airport that has a control tower. Y yo vuelo desde un aeropuerto que obviamente tiene una torre de control. There are some airports that there is no control tower. You just come as you please. Entonces hay algunos aeropuertos que no tienen torre de control, entonces vos venís donde venís y te mandás y aterrizás. But I remember that first year I was learning, my instructor, he was always mad at the control tower. Y yo recuerdo el primer año cuando estaba aprendiendo, mi instructor siempre estaba reenojado con los de la torre de control. Because when you're at an airport that has a control tower, you cannot do anything without the control tower telling you to do so. Nothing. Porque cuando vos volás, vos no podés hacer nada que la torre de control no te diga. Si ellos no te dicen, no podés hacer nada. Well, I can start the engine
without the control tower giving me permission. Yo no puedo ni siquiera encender el motor si la torre de control no me da permiso. But once the engine started, I have to contact the control tower and get permission to go anywhere. Pero de repente, en cuanto yo pongo en marcha el avión, no puedo moverme ni un milímetro sin que la torre de control me diga dónde tengo que ir por cada milímetro. And my instructor, and you know, he resented that control. Y mi instructor generalmente se resentía con la torre de control. He resented the fact that many times they would hold us at a particular intersection for 5 or 10 minutes. Porque había veces que la torre de control nos paraba en algunas intersecciones de la pista o del aeropuerto por 5 o 10 minutos y no nos dejaba mover. But I quickly understood what was going on with the control tower. Pero yo rápidamente entendí qué es lo que estaba pasando con la gente de la torre de control. Yes, they controlled you, but they seen a bigger picture than you. ¿Sabes por qué? Porque desde la torre de control ellos ven una imagen mucho más grande de la que vos ves desde tu avión. Many times they would tell us to hold short of a runway and do not cross. Muchas veces nos dicen, quédate de este lado de la pista y no vas a cruzar del otro lado, te vas a quedar ahí donde estás. Because there was a big jet coming in. If we would have went across, we would have got hit and I'd be in heaven today. Entonces dice, ¿por qué? Porque hay un gran jet que está viniendo y si vos cruzás, no te vas a chocar y estarías en el cielo hoy. See, the control tower sees a bigger picture Así, than pilots do. ¿Ves? La torre de control ve una imagen mucho más grande que la que los pilotos ven. And the control tower has been a great blessing to me. Y la torre de control ha sido una gran bendición para mí siempre. There have been many times that I was, it was very foggy out in South Africa. Hay muchas veces que cuando vos salís con el avión, hay mucha neblina en Sudáfrica. And I could not see where I was going. Y muchas veces vos no podés ver dónde estás yendo. Because I was surrounded by clouds. Porque estoy rodeado de nubes. I could not see the runway. No puedo ver la pista de aterrizaje. I had no idea which direction to go. No tengo ni idea en qué dirección ir. But I could call the control tower. Pero yo puedo llamar a la torre de control. He's got a radar. Ellos tienen un radar. He sees me. Ellos me ven a mí. He sees other aircraft. Y ven a todos los otros aviones alrededor. And many a time, the control tower, they're able to vector me to the runway. Y muchas veces, no, la torre de control es capaz de derivarme a cierta pista de aterrizaje. And get me safely on the ground. Y llevarme seguramente al piso a aterrizar. The control tower is not any better than me. Los de la torre de control no son mejores que yo. But they have a bigger picture of what is going on in the area. Pero sabes que ellos tienen una imagen mucho más clara de lo que está pasando alrededor del área que yo. And yes, they control your life, but they're there to be a help and to be a blessing and to save you from trouble. Sí, es verdad, no, ellos pueden estar controlando tu vida, pero lo hacen para hacer una bendición y salvar tu vida de meterte en problemas o de morirte. See, and I have learned if you listen to air traffic control, you won't have an accident. Y ¿sabes qué? He aprendido algo. Si aprendés a escuchar a los de tráfico aéreo, vos nunca vas a tener un accidente. See, but some people resent control. Pero ¿sabes qué? Mucha gente se resiente de la gente de la They torre de resent control. anybody telling them what to do. Y se resienten de cualquiera que te diga a vos lo que tenés que hacer. But you understand something, sometimes those relationships that are at a different place in you, they see what you do not see. Pero tenés que entender esto, muchas veces esas relaciones que están puestas en tu vida en ciertos lugares, ellos ven cosas que vos no podés ver. Think about our text here. Pensá en nuestro texto aquí. At this time, there is no famine in the land when Elijah tells her to get out of the land. Para el tiempo en el que Eliseo está yendo a hablar con la tsunamita, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna hambruna en la tierra, no está pasando nada, está todo bien. He sees something that she does not see. Él está viendo algo que ella no puede ver. She could have resented him telling her that.
ella podría haberse resentido con él al decirle estas cosas. Resenting, telling her to leave her house and leave her neighborhood and leave her land. Resentirse con el hombre de Dios por haberle dicho dejar mi casa, dejar mi barrio, dejar mi tierra. But see, you have to understand something about relationships. ¿Ves? Pero vos tenés que entender algo acerca de las relaciones humanas. They are there to help you. Están ahí puestas para ayudarte. My pastor has been there to help me. Mi pastor ha sido puesto ahí para ayudarme. And I realize many times when I talk to him and he tells me things, Y yo me he dado cuenta muchas veces que cuando yo le hablo a él y él a veces me dice cosas, that he can see something that I do not see. él puede ver muchas veces cosas que yo no puedo ver. But I have to make the decision, am I going to listen or not? Pero ¿sabes qué? Soy yo el que tiene que hacer la decisión si voy a escuchar o no. And this woman, she had the choice. Am I going to listen or am I not? Y esta mujer tenía la decisión que hacer. ¿Voy a escuchar o no lo voy a escuchar? And I think the test of relationship Y yo creo que la prueba más grande de la relación is always when your pastor tells you no. Y siempre es cuando tu pastor te dice no. Or tells you something you do not want to hear. O te dice algo que vos no querés escuchar. Will you listen then? ¿Lo vamos a escuchar? Now think of the woman in our text. Ahora, la mujer en nuestro texto, I guess with her, she probably looked back over her relationship with Elijah. ¿sabes qué? Yo lo que creo que pasó es que esta mujer miró hacia atrás en todo lo que había pasado en su relación con Eliseo. She probably said, this man, since I've known him, has been a great blessing, and God has moved through my life as I had a relationship with him. Debe haber mirado para atrás y debe haber dicho, este hombre siempre ha sido una bendición para mi vida. En todas las cosas que él me dijo, Dios se movió en mi vida a través de él. Yes, he might be telling me something now that I particularly do not like. Y quizás, bueno, él realmente hoy me está diciendo algo que particularmente a mí no me gusta. But in the past, when he has spoken, it has brought good. So she makes a decision to listen even when it's not the most popular thing he said. Entonces ella dice, en el pasado cuando me habló siempre fue una bendición, así que ella estuvo dispuesta a escuchar, aunque no le estuviera diciendo la cosa más popular y más linda que ella quería escuchar. She probably understood that he's seen some things that she did not see. Probablemente ella entendió que él estaba viendo cosas que ella no podía ver. That she was not afraid to open up to earthly relationships because earthly relationships will not hurt you. ¿Sabes qué? Entonces ella no tenía miedo de abrirse a tener una relación terrenal con esta persona porque esta relación terrenal nunca va a herirte. Pastors and leaders are not there to dominate your life. They're there to help your life. Pastores y líderes no están puestos ahí para dominar tu vida, sino para ayudar tu vida. Air traffic control is not to hinder your flying pleasure, but to help keep you out of trouble. La torre de control no está ahí para dañar el placer que vos tenés de volar, sino para mantenerte a vos fuera de problemas. You know, but here once again we go through and see the picture of a woman who reaches out to her pastor, to a man of God, and establishes a relationship. ¿Ves? Pero acá vemos otra vez como esta mujer no viene y toma una decisión de establecer una relación otra vez con su pastor. Now years have gone by. Ahora, otra vez, años han vuelto a pasar otra vez. She left the land where she was and went to the land of the Philistines for 7 years. Left her house, left her favorite pictures, left her land, left it all. ¿Sabes qué? Entonces ella finalmente obedeció y se fue a la tierra de los filisteos, dejó su casa, dejó sus fotos más lindas, dejó su granja, dejó todo atrás y se fue. And as she comes back, of course, if you leave your house empty, somebody moves in. Y vos sabés muy bien que si vos dejas tu casa vacía, alguien se va a mudar ahí adentro. Sabemos eso. She comes back to her house, probably knocks on the door and sees Jose is in her house. De repente ella volvió a la casa, no, va a abrir la puerta, golpea y está José metido adentro.
And of course, she goes to the king. Así que entonces ella va al rey. And as she goes to the king, of course, Gehazi, who at this time is given up the ministry because of bad decisions, he works for the king. Entonces, sabes que para este tiempo lo que se cree es que Giesi obviamente había renunciado al ministerio porque había fallado y estaba ahora trabajando para el rey. And the king says to Gehazi, tell me some stories about Elijah and some of the things that happened. Entonces de repente el rey está acá con Giesi y le dice a Giesi, Giesi, contame alguna de las historias increíbles que pasaron con Eliseo, de las cosas que él hizo. And he says, man, let me tell you about this one time that a boy was dead. Y le dice, che, déjame que te cuente algo. Una vez había un muchacho que se había muerto. And Elisha prayed for him, laid upon him, and life was brought back. Y sabes que Eliseo se oró por él, se puso arriba de él, le pidió a Dios y la vida volvió sobre este muchacho. And don't you know, as he's telling the story, who walks in at that exact same time? Y sabes, justo cuando Giesi le está contando esta historia al rey, ¿quién aparece por ahí viniendo en el momento exacto? This woman with her son. Esta mujer con su hijo. Gehazi says, you know, the one I'm talking about, king, she now sits right there. Y Giesi le dice, rey, de la mujer y el niño que el muchacho estaba hablando, son esos dos que vienen ahí caminando. There's the boy. Ahí está el muchacho. That was dead, but look, he's very much alive. Pero mira, estaba muerto y mira, ahora está revivo ahí, visto. Mira. And then the king, when he seen that, he said, he told the officers of his court, Entonces cuando el rey los vio, le dijo a los oficiales de su corte, I want you to go with this woman, whoever's in her house, you remove them. dice, yo quiero que vayan con esta mujer, cualquiera que esté en su casa lo sacan. And all the years she's been gone, all the crops her land has produced, I want it all given back to her from the day that she left the land and obeyed the man of God. Y dice, todas las cosechas desde el momento que ella se fue hasta ahora, quiero que se las devuelvan todas en plata porque esta mujer obedeció al hombre de Dios. See, here's a woman that her relationship with the man of God that she wanted to have all throughout her life brought blessing to her. ¿Ves? Esta es una mujer que entendió que la relación con el hombre de Dios, aunque fueran cosas difíciles, siempre le trajo bendición a su vida. Even the conversation that she did not want to hear from the man of God brought blessing. Aún la conversación que ella no quería oír de parte del hombre de Dios, esa conversación trajo bendición. It all worked out well. Y que todo trabaja para bien. And I know in our world people resist wanting to have a relationship with leaders or pastors. Y yo sé que en nuestro mundo de hoy la gente resiste tener relación con los líderes o con pastores. But I want to tell you, as a pastor who has a pastor and have had many pastors, amen, the seeking and having that relationship has been nothing but a blessing for my life. Pero quiero decirte algo, yo como pastor y como alguien que tengo un pastor en mi vida, yo te digo algo, buscar por esa relación no ha traído otra cosa más a mi vida que simplemente bendición y vida. The good that they have said to me, Las cosas buenas que me han dicho a mí, the challenges that they have given me, los desafíos que ellos me han dado a mí, and the things that they said that I wish they wouldn't have said. y las cosas que ellos me han dicho que quizás a mí no me hubiera gustado que me dijeran. God has caused it to work out to my benefit, like the woman in our text. Dios hizo que todas esas cosas trabajaran para mi beneficio, como a esta mujer en nuestro texto. Don't despise relationships. ¿Sabes qué? No desprecies las relaciones. Seek them. Búscalas. Want them. Anhélalas. And I want to tell you, the God of all eternity works through and blesses through human relationships. Sabes que el Dios de la eternidad bendice y obra a través de relaciones humanas. Every head bowed, every eye Quiero que closed. inclines tus ojos, que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Maybe you're here.